Que Dios les bendiga en este día, jueves. Estamos ya por terminar una semana. Y una vez más dando gracias a Dios por cada palabra que se puede enviar a sus vidas, a sus hogares, por estos devocionales que se comparten cada día. Y sabemos que es una palabra del Señor que llega, edifica, sana, cambia y restaura a cada uno de ustedes. Un abrazo, que el Señor los siga bendiciendo y muchas gracias a cada uno por compartir y por escuchar la palabra del Señor. En este día quiero compartirles en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 12 en adelante, y el título que le he puesto a este devocional se llama La Resurrección. ¿Por qué la resurrección? Y vamos a mirar algo bien interesante, el cual en este día la palabra del Señor nos va a hablar y nos va a confirmar aún, o quizás digámoslo de esta manera, nos va a afianzar más todavía en lo que es el Evangelio de Jesucristo y en lo que se basa. Vamos a mirar y dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 15 del 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor por su palabra. Cuando miramos acerca de la resurrección, Pablo nos está hablando algo muy interesante donde se basa nuestra fe. Es algo bien interesante cuando Pablo empieza a hablar de la resurrección de los muertos. Y en ese tiempo, cuando Pablo estaba hablando de esto, había muchos que debatían esto. Unos creían, otros no. Unos dudaban, otros tal vez ni se interesaban de este tema. Pero cuando Pablo empieza a hablar, dice que Jesucristo resucitó de los muertos. Pero algunos todavía dicen que no hay resurrección de muertos. Negaban la resurrección en ese tiempo. Y ahora obviamente vamos a mirarlo de una manera también que está sucediendo. Muchos no creen, muchos dudan, muchos dicen que solamente Jesús murió y nada más. Muchos dicen él solamente fue un hombre que estuvo en la tierra por un tiempo, un santo, un hombre que dio testimonio. Y en eso muchas religiones se basan. Muchos dicen sí, se conoce que él ha sido un hombre santo, un hombre que hizo milagros, un hombre que estuvo, pero ya pasó. Y entonces no se le da la veracidad o tal vez no hay un entendimiento realmente de lo que la palabra nos está hablando. Y dice Pablo, en ese momento Pablo debatía obviamente con la gente porque muchos no creían en la resurrección. Pero Pablo empieza a hablar y dice algo bien interesante, porque dice que si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y él habla y dice, y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, la predicación es vana. Es en vano lo que estamos haciendo entonces. Pero Pablo habla y empieza a mostrar y dice, Cristo resucitó. La tumba del Señor está vacía. La tumba del Señor no hay un cuerpo, no hay huesos, no hay nada. Porque la palabra del Señor nos habla. Y la palabra del Señor dice que Cristo murió, que fue crucificado, que fue latigado, que llevó en él el castigo de nuestra paz. Nuestros pecados fueron sobre él. Y dice, por todo lo que él hizo, nosotros fuimos liberados. Y dice la palabra del Señor
que Él descendió a los mismos infiernos para quitarle las llaves del Hades y de la muerte al diablo y liberar a los que estaban todos ahí sujetos a esa esclavitud de la muerte. O sea, Jesucristo no solamente que murió, Jesucristo descendió a los mismos infiernos a quitarle al enemigo lo que tenía, la muerte. A quitarle al enemigo lo que tenía, esa llave, dice, del Hades y de la muerte. Y cuando le quita, dice, el Señor sube de nuevo y asciende a los cielos. Y Él está sentado, dice, a la diestra del Dios Padre. Él resucitó. Por eso cuando miramos en los evangelios, cuando Jesucristo muere y los romanos van y lo colocan en una cueva, y dice que sus discípulos fueron y le alistaron como en los tiempos de las costumbres judías y lo dejaron allí. Y dice que lo taparon con una piedra grande para que por si acaso en ese tiempo ellos dudaban de que vinieran sus discípulos a mover y quitar el cuerpo y empezar a decir que el Señor no está ahí y que ha resucitado. Eso tenía miedo los romanos. Y entonces ellos dicen que ponen la piedra grande para que sea tapada esa tumba y no pueda salir de ahí el Señor y no puedan mover tampoco sus discípulos, porque obviamente ellos tenían ese miedo de que sus discípulos lo iban a sacar de allí. Pero cuando dice que ellos ponen esa piedra, dice que en un momento determinado hubo un gran terremoto y se movió esa piedra y Jesucristo sale, resucita ante los ojos de esos romanos que se tiran al suelo, y dice que ellos quedaron conmocionados, quedaron espantados, dice, de ver a Jesús glorificado, de ver al Señor que resucitó. Y el Señor no se quedó allí, no se quedó en una tumba. El Señor dice que ascendió a los cielos. El Señor está ahí, Él nos dio la victoria. Esa es nuestra predicación. Por eso Pablo habla y dice, si entonces Cristo nos resucitó, en vano estamos predicando. Pero Pablo sabía, por eso Pablo dice, pero Cristo resucitó. Cristo no está en esa tumba. Él es el único Señor que se levantó, el único Dios verdadero. Él es el único Salvador del mundo. Los otros dioses que el mundo adora, otros dioses que el mundo los tiene realmente como sus santos, aquellos dioses que se levantaron en los tiempos posteriores, en ninguno está la historia de que uno de ellos haya resucitado. Ninguno. Todos murieron. Todos perecieron. Todos fueron sepultados. Todos están ahí en el sepulcro. Pero ¿de quién habla la palabra? Y aún el mundo entero conoce y aún escucha que el único que resucitó fue Jesucristo. Al tercer día, dice la Escritura, Él resucitó. ¿Cuál es la resurrección para nosotros? Esa es la libertad, esa es la liberación. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna para nosotros también. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio. Por eso Jesucristo nos habla y dice, porque yo resucité para que ustedes tengan vida. Yo he dado mi vida para que ustedes tengan la vida en abundancia. Por eso Pablo empieza a hablar y dice, nosotros predicamos a un Cristo y a un Cristo crucificado y a un Cristo resucitado. Por eso Pablo habla en la palabra, en el libro de Filipenses. Hay una parte donde Pablo habla y dice, para que yo pueda conocer y podamos conocer el poder de la resurrección. Ese poder de resurrección, Jesucristo. Ese poder que levanta a los muertos, ese poder que podemos orar en este tiempo por un enfermo y puede sanarse, ese poder que aún una persona que esté muerta pueda levantarse de la muerte. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, es la resurrección de Jesucristo. Ya la muerte no tiene dominio, ya la muerte no puede acabar, porque nosotros podemos orar en el nombre de Jesús y la muerte tiene que soltar los cuerpos si en la voluntad del Señor está. Y vemos en la historia, en el tiempo antiguo, que eso sucedió con Jesucristo. Cuando una viuda vino con el hijo y le dijo, Señor, mi hijo ha muerto, y ella lloraba, el único hijo que tenía. El Señor le dijo, no está muerto, él duerme. Y lo levantó de la tumba. Levantó a Lázaro y vemos muchos ejemplos claros para nosotros de que Jesucristo era la resurrección. Él es la resurrección, por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. Nadie que viene al Padre en el nombre de Jesús tiene perdición o está en vano. No, el Señor nos ha dado vida eterna y nos rescata y nos levanta, porque en la resurrección tenemos victoria. Por eso Pablo empieza a hablar y dice, en vano sería entonces nuestra fe, en vano entonces predicamos.
creemos si Jesucristo no resucitó es de gana. Pero no es así. Pablo piensa y dice, Él es la primicia, Él es el primero que resucitó. Él es el primero que nos dio libertad. Él nos dio la victoria. Él murió, Él resucitó. En Él está la vida. Por eso Pablo dice, esa es nuestra fe. En eso está basado el Evangelio. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Eso predicamos a un Cristo resucitado. Esa es nuestra predicación. Por eso Pablo empieza a hablar y dice, en eso está basada la predicación. En eso está basado, dice, en la resurrección. En esa está nuestra fe. Esa es nuestra fe la que nos mantiene seguros. Esa es la fe que no nos mueve, que Cristo resucitó. Y si Él resucitó, nosotros con Él resucitamos. Por eso tenemos vida ahora. Nuestro espíritu vive. Por eso ahora lo conocemos. Nuestro espíritu ha sido libre de esa muerte espiritual. Y no solamente nuestro espíritu, la palabra dice que cuando Jesucristo venga, el Señor en su segunda venida, el Señor levantará, dice, a su iglesia. La iglesia es no las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos recibido. Y nos levantará, dice, con Él y nos llevará. Y resucitaremos y nos levantaremos en Él. Esa es la vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Por eso dice, la muerte entró por un hombre, por Adán, por el pecado, por la desobediencia. Pero dice, pero por un hombre también entró la resurrección de los muertos. Adán y Jesucristo. Adán trajo la muerte por la desobediencia. Hasta ahí no teníamos esperanza, pero vino Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en Él tenemos resurrección, en Él tenemos vida eterna, en Él tenemos salvación, porque Cristo dice, en Él somos todos vivificados, levantados, fortalecidos en Él, porque Él es la prueba más contundente. La resurrección de Jesucristo es la prueba más veraz de que la predicación del Evangelio es poder, de que el Señor es poder. Y como dice Pablo, para conocer el poder de la resurrección, ese poder que no nos tiene en tinieblas, ese poder que nos levanta, ese poder que podemos ver aún a los que están al borde de la muerte, volver a la vida, milagros poderosos, porque es el poder del Señor. Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos para enseñarnos y mostrarnos que no hay poder mayor que el de Él, y para enseñarnos que ese es el Evangelio. Por eso cuando predicamos el Evangelio es el único que cambia, que restaura, que libera, que sana. El Evangelio es el único que puede volver el corazón más duro en uno de carne, porque es poder de Dios, porque el Señor se llevó todo en esa cruz, pero también el Señor se levantó destruyendo la muerte, destruyendo, dice, al enemigo, al adversario, al diablo, lo destruyó, dice, y triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios por esa bendición, por esa victoria. Y hoy una vez más celebramos esa bendición y cada día celebramos esa victoria y cada día predicamos y seguimos predicando a Cristo resucitado y el poder de su resurrección. Por eso cuando escuchamos el Evangelio, dice la palabra, es poder de Dios para los que se pierden, es poder de Dios para los que no conocen, es poder de Dios para los que nunca han escuchado la palabra. Hoy el Señor nos está hablando. Acerquémonos hoy, recibamos ese poder de resurrección a través de Jesucristo y démosle gracias por esa resurrección. Gracias al Señor por esa victoria que triunfó en esa cruz, por esa victoria que se levantó al tercer día y está a la diestra del Dios Padre por nosotros, por amor al mundo. Que Dios los bendiga y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este tiempo. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por esa resurrección. Gracias, bendito Padre, por enviar a Jesucristo a la tierra. Y gracias también, papá, porque lo levantaste, lo resucitaste, como dice la palabra, de entre los muertos para darnos victoria. Gracias, Jesús. Gracias por ese poder. Gracias por el Evangelio. Gracias porque ahí se basa nuestra fe. No lo hemos visto. Nosotros no hemos estado en ese tiempo, pero creemos. Esa es nuestra fe. Creemos, Señor, lo que el Evangelio nos habla. Creemos en tu muerte. Creemos en tu sacrificio. Y también creemos en tu resurrección. Ahí se basa mi fe. En eso se fundamenta mi fe. Y de ahí no nos movemos.
mueves, Señor. Padre, te damos gracias porque nosotros hemos experimentado ese poder de resurrección. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a este pueblo que está escuchando. Bendice a aquellos que por primera vez escuchan esta verdad. Señor, que esta verdad los haga libre. Que esta verdad, Señor, los levante. Que esta verdad en el corazón haga que en su corazón reciban a Jesucristo y ese poder de resurrección que levanta, que vivifica aún los cuerpos mortales, que trae vida cuando hemos estado a punto de morir, aún en lo espiritual. Tú has traído vida y nos has despertado y nos has levantado y nos has fortalecido. Gracias, papá. En este día aún declaramos con esta palabra sanidad a los que están enfermos, liberación a los que están oprimidos y aún a los que están al borde de la muerte en una terapia intensiva. Declaramos que la muerte no se enseñorea conforme a la voluntad de Dios. Levanta, Señor, a aquellos que aún no es el tiempo de irse, Señor, porque tú eres poderoso para hacer milagros. Tú eres la resurrección y la vida. Gracias, Señor. Te bendecimos una vez más y te damos la gloria y la honra a ti que vives por los siglos de los siglos, papá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabamos y bendecimos esta santa palabra. Gracias, Señor, por esta verdad. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, el Señor los siga bendiciendo y el Señor les siga dando de su palabra. Un abrazo a todos.